entonces básicamente es esto. Aquí tenemos la frecuencia de entrada, tenemos un prescaler. El prescaler divide, o sea, el prescaler es como un contador, ¿cierto? O sea, es como, aquí tenemos un contador de 16 bits, aquí tenemos otro contador de 16 bits. Entonces, esos contadores lo que hacen es dividir, ¿no? Dividir la frecuencia. Si le pusiéramos 2, hay que sumarle un 1, siempre hay que sumarle un 1, entonces quedaría con 3. Entonces, si acá tenemos un mega, 333.333, aproximadamente, que es lo que resulta de un mega dividido en 3. Entonces, este P que nosotros pongamos ahí en realidad va a ser P más 1. P más 1. ¿Listo? Aquí sale una frecuencia y esa frecuencia volvemos y la dividimos por lo que tiene el contador. Y luego nos sale una frecuencia del contador. Entonces, en un PWM, pues lo que tratamos es de sacar una señal que tiene un periodo y tiene un ciclo útil. Bien, aquí tenemos una señal. Este es un periodo de la señal. Periodo. Sí, que nosotros le ponemos como tau. ¿Ves? Siempre le ponemos tau, ¿cierto? O sea, que este punto aquí es tau. Ok, este es periodo. Entonces, esta es la parte alta y esta es la parte baja, obviamente, ¿cierto? O sea, que estos serían 3.3 voltios y estos serían 0 voltios. Desde aquí hasta acá podríamos ponerlo como un T sub on y podríamos poner esto aquí como un T sub off. O sea, tiempo arriba y tiempo abajo. ¿Ok? O sea que tendríamos que el periodo es igual a T sub on más T sub off. Obviamente, ¿cierto? O sea, aquí tenemos esto en tiempo, no en frecuencia, sino en tiempo. ¿Listo? El tiempo en segundos. Una señal periódica. Entonces, cogemos un solo periodo. Entonces, el periodo T es igual a T sub on más T sub off. Bien. Si nosotros dividimos todo por T, ¿cierto? Entonces, nos quedaría aquí 1. Acá nos queda igual a T on sobre tau. Y acá nos queda igual a T off sobre tau. Es el porcentaje de la señal en un periodo que está en on, ¿cierto? Quiere decir que aquí podríamos tener que T on sobre tau es igual a D. ¿Sí o no? O sea que D es un ciclo útil. Este ciclo útil es igual a D, ciclo útil. Así es como se pone, como se define, con una D. Y esto es igual a T sub on sobre tau. Esa es la definición de ciclo útil. O sea, el porcentaje del tiempo en on con respecto al periodo. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese término T off sobre tau, T off sobre tau, lo podríamos poner como 1 menos D. ¿Cierto? Si este es D, este lo pasamos para allá y T off sobre tau, este es off. Sobre tau nos queda 1 menos D. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos poner eso como esto sería D por tau en función de, esto es tiempo, ¿no? Y esto sería 1 menos D por tau. D estaría entre 0 y 1. No es 0 ni es 1. Hay que tenerlo bien en cuenta. Ni es 0 ni es 1. Está entre 0 y 1. O sea, un valor muy cercano a 0 y un valor muy cercano a 1. Pero nunca va a ser ni 0 ni 1. Porque es que si es 0, pues tendríamos se pierde la periodicidad de la señal. Y lo mismo que si es 1. Se pierde totalmente. Entonces nunca puede ser ni 0 ni 1. ¿Ya? Esa sería la condición. Y entonces, D, pues, está entre ese valor y lo podríamos expresar en porcentaje, ¿cierto? Si se expresa en porcentaje, entonces lo podríamos multiplicar por 100 y decimos que es tanto porcentaje del periodo de la onda. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro ciclo útil. Y la idea es que vamos a formar una señal así, una señal cuadrada, con una frecuencia y con un ciclo útil determinado. Entonces, miremos a ver cómo lo hacemos. Entonces dice, en este modo se puede generar una señal en uno de los 4 pines que se relacionan con los 4 canales de los contadores. Recuerde que cada contador tiene 4 canales, ¿no? Y un canal significa un pin físico.
Entonces, la señal PWM tiene una frecuencia dada por la división de la frecuencia de entrada al bloque contador y por el prescaler y el contador. Entonces, quiere decir que esta señal de salida es esta dividida entre esta más 1 y esta más 1. En la figura de arriba se muestra la frecuencia del bloque contador, que viene siendo la misma frecuencia del system clock. Generalmente lo hacemos APB1 igual a APB2 dividido entre 2. Si no fuera así, entonces nos tocaría multiplicar por 2 la frecuencia de APB1. Recuerden que APB1 es la que alimenta los contadores 2, 3 y 4. En el caso de la APB2, que alimenta el contador 1, entonces en ese caso no habría que multiplicarlo. Esto es solamente para los contadores que están pegados en APB1. Recuerden que el TIN 1 está pegado en la APB2 y es un bus de alta frecuencia. Bien, entonces, aquí tenemos pues yo puse acá un ejemplo donde quisiera tener 30 kHz de salida como frecuencia de la señal que se va a generar a partir de una frecuencia de 72 megas. Acá están los 4 canales de TIN 1. Esto es muy parecido a cualquier contador. Al TIN 1, 2, 3, 4. Recuerden que tenemos 4 contadores. Y, a ver, es parecido en cuanto a que aquí tenemos el prescaler. Esta señal es la que viene del System Clock o del APB2, APB1 o APB2. Entonces, aquí está el prescaler. Luego está el contador. Este auto-reload es para definir el periodo de la señal. Y este registro de captura comparación, en este caso de comparación, o sea, de generación de PWM, vamos a usar el registro de comparación. Y ese registro de comparación lo que va a hacer es todo el tiempo comparar con el contador. ¿Ya? Todo el tiempo lo va a comparar. Cuando se compara, entonces él va a ir a un pin de salida. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo aquí es que tenemos un contador que va a contar estos pulsos y cuando cuente determinado número de pulsos, ese sería nuestro periodo, pero entonces aquí lo que vamos a hacer es que este registro de comparador va a actuar sobre el pin y le va a cambiar el estado al pin. Eso es lo que vamos a hacer, cambiarle el estado al pin. Entonces, con este comparador, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si este lo ponemos a contar n veces, vamos a suponer 1000 veces, 1000 veces sería el periodo. Entonces, ese comparador lo podríamos contar con 500 veces, que es la mitad de 1000, para expresar el 50% de la señal que representa el ciclo útil. Entonces, él va contando, cuando llega a 500, cambia, y cuando llega a 1000, vuelve y cambia. ¿Sí? Entonces, ahí estamos generando la señal. Igual lo podríamos hacer, podríamos usar los 4 canales y hacer cambios de ciclo útil diferente con la misma frecuencia en los 4 canales. Eso sería lo que vamos a hacer. En este ejemplo les decía que queremos sacar, tenemos 72 megas de entrada, 72 megahertz, queremos tener 24 megahertz en la salida del prescaler, que es la entrada del contador, y para tener 24 megahertz, entonces los 72 megas los vamos a dividir por un número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sacamos ese número? Pues esta es la frecuencia de salida, que son 24 megas. Esta es la frecuencia de entrada, que son 72. Y vamos a calcular ese P. Entonces, la llevamos para arriba, este FC para abajo, y nos queda P igual a Fin, que es el System Clock, dividido en 24 megas. O sea, 72 dividido en 24 nos da 3, menos 1. Queda 2. O sea que ese P nos va a quedar como un 2. Como un 2. Entonces, cuando pongamos un 2 aquí y metamos 72 megas, en realidad vamos a tener 24 megahertz acá, que es la entrada del contador, que es lo que quisiéramos, ¿cierto? 24 megas. Ahora necesitamos aquí 30 kilohertz, aquí en Fout. Hacemos lo mismo, 30 kilohertz y entran 24 megas. Usamos esta formulita y calculamos C, que ese es digamos, el conteo, el número de pulsos que él cuenta. Ese es el número de pulsos que él cuenta, ¿listo? Porque ese es el periodo. Entonces, ese número de pulsos, o sea, lo multiplicamos, lo llamamos a multiplicar y este dividir, y nos quedaría FC, que son 24 megas,
dividido entre 30 kHz, entonces eso nos da 799, porque hay que restarle 1, ¿cierto? Si le restamos 1, nos da 799. Entonces, con eso es que vamos a contar. 799 pulsos, pues más 1, serían 800 pulsos, que le estaría contando, y que es lo que determina el periodo. Entonces, un periodo son 800 pulsos, teniendo en cuenta que el prescaler tiene un número 2 y la frecuencia de entrada son 72 megas. ¿Ya? Entonces, aquí están los cálculos que le estoy diciendo. 2, 799. Nos va a quedar una señal. Esta cantidad de pulsos son 800 pulsos. Este periodo es 1 sobre 30K. Recuerden, la frecuencia son 30K. Entonces el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿cierto? Ok, ese sería en tiempo, ¿no? Estos serían segundos. Segundos. Eso serían segundos. O sea, si eliminamos esa acá, serían milisegundos. Entonces, el contador cuenta 800 pulsos para tener un solo periodo. Recuerden que esos pulsos son pulsos de una señal de 24 megas, ¿cierto? Quiere decir que 24 megas dividido entre 800 nos da 30K. O 24 megas dividido entre 800 da 30K. Bien, o sea que ya sabemos cuál es P y cuál es C, lo del contador. Ahora, miremos el ciclo útil. Recuerden que tenemos 4 contadores o comparadores, registros de comparación con el contador. Va a estar todo el tiempo como comparando. Y cada vez que se compare, él va a cambiar el estado de la salida. Entonces, si queremos el 50%, se cuentan 400 pulsos. Para D igual al 50%. ¿Cierto? Si queremos, por ejemplo, vamos a suponer 80%. 80%. Hagamos el cálculo para 20% y hagamos el cálculo para 10%. Entonces, si es para 80%, entonces 8 lo multiplicamos por 800, que es el periodo. 8 por 8, 64. 640 pulsos. Si es para el 20%, entonces 2 por 800, 160 pulsos. Y si es para el 10%, 10 por 800, que nos da 80 pulsos. Entonces, cuando contemos 10 pulsos, él nos va a dar, lo podemos hacer. Ok, el periodo aquí es igual, o sea que nos va a quedar igual. Lo que sí va a cambiar es la señal de ciclo útil. Entonces, cuando es 400, nos va a quedar en toda la mitad, pues. O sea que estos son 50% y estos son 50%. Cuando decimos, contemos 640 pulsos, es el 80%. O sea que esa señal va hasta aquí. Sería 80% en alto y 20% en bajo. Cuando decimos, contemos con un ciclo útil de contemos 160 pulsos para que nos dé 20%. Entonces serían 20% aquí y 80% acá. ¿Listo? Y el 10% pues sería un pulsito más delgado. 90% acá y 10% acá. Ya sabemos cómo fue que sacamos este prescaler. Nos dio 2. Aquí también hicimos el ejercicio para sacar el contador para que nos diera 30 kHz a la salida. Y entonces ya también hicimos esta cuenta de los registros de comparación. Recuerde que esos registros de comparación están todo el tiempo comparándose con el contador. Y cuando son iguales, entonces él hace una variación del pulso de salida.